En el presente video vamos a hacer un review de lo que sería el kit de 37 sensores para Arduino y Raspberry Pi. Vamos a abrir la caja y se nos presenta una hoja con las especificaciones que contiene cada uno de los módulos que vienen en el kit. Vamos a ver que algunos de estos módulos no están bien etiquetados como corresponde. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Módulo número 1. El presente módulo es el KI 003. Es un LED SMD, ¿sí? Un LED de montaje superficial RGB, o sea, es rojo, verde y azul. El LED lo vamos a poder encender conectando la pata B con la I, la pata R con la I y la pata G con la I, dándonos cada uno de los colores. Vamos a encenderlos individualmente o todos juntos o de a pares, como uno lo prefiera, dándonos una luz blanca cuando encendemos todos o luces intermedias cuando encendemos de a pares. Módulo número 2, KI 016. LED de 3 colores, similar al anterior, solo que este no es de montaje superficial, sino que es un LED común RGB, o sea, rojo, verde y azul. Muy útil, al igual que el anterior, similares características, solo que un poco más grande. Módulo número 3, KI 001. Sensor de temperatura analógico basado en el Dallas DS18B20. Al ser un sensor analógico deberemos conectarlo con las partes analógicas de nuestro Arduino o Raspberry. Módulo número 4. Este módulo es el KI 004, es un switch module o un push button, como se lo quiera llamar. Es un botón, hace un cortocircuito entre dos de las patas. Cuando lo apretamos, de esta manera nos va a permitir seleccionar o enviar señales cuando nosotros apretemos este botón. Módulo número 5. Este módulo es el KI 018, es un fotorresistor. Lo que hace es cambiar la resistencia que hay entre las patas dependiendo de la intensidad de luz que recibe el mismo. Veremos algunas aplicaciones interesantes respecto de este. Módulo número 6. Este módulo es el KI 022, es un receptor infrarrojo que se usará en controles remotos. Módulo número 7, Avoidance o esquivar objetos, es el KI 032. Este módulo posee un emisor y un reflector infrarrojo que incorporados permiten detectar lo que sería objetos y la distancia a estos. Módulo número 8, Big Sound KI 037, es un sensor de sonidos con un máximo ajustable a través del preset azul. De esta manera vamos a tener un cambio de estado cuando se supere un cierto nivel de intensidad sonora. Módulo número 9. Este módulo es el KI 025, es un red switch. Lo que hace es detectar la intensidad de campo magnético y, al igual que el anterior, regulando con el preset azul, corta cuando se supera una cierta intensidad de campo magnético, o sea, cuando tengo un imán demasiado cerca. Módulo 10. KI 026 es un sensor infrarrojo que se utiliza para detectar la presencia de una llama. Moviendo el preset azul vamos a determinar la intensidad de llama que va a hacer el cambio de estado de la señal de 0 a 1. Módulo número 11, KI 028, es un sensor de temperatura digital basado en el DS18B20, pero en este caso, al igual que los anteriores, tiene un circuito que a través del preset azul va a determinar el máximo de intensidad o de temperatura en realidad que nos va a generar el cambio de 0 a 1. Módulo número 12, Small Sound KI 038. Este módulo es un sensor de intensidad sonora al igual que el anterior, pero en este caso la señal que va a detectar va a ser de menor intensidad. Los componentes o la forma en la cual está configurado el sistema nos permite detectar
intensidades más pequeñas que el modelo anterior, que era el Big Sound. Módulo número 13, Sensor Hall, KI003. Este módulo mide la intensidad del campo magnético a través de un sensor Hall. En este caso nos va a dar una señal proporcional a la intensidad de campo magnético que estamos midiendo. De esta manera, el sensor está basado en el 44E402 y de esta manera nosotros vamos a tener que conectarlo a la parte analógica de nuestro Arduino o de nuestro Raspberry Pi. Módulo número 14, emisor láser. Es un emisor rojo de 650 nanómetros y su nombre es el KI008, algo muy útil que se puede llegar a usar con el Arduino. Módulo número 15, Mini Read, KI021. Este módulo es un sensor de campo magnético que se abre cuando siente la presencia de un campo magnético que está demasiado cerca. Módulo número 16, KI005, es un módulo de transmisión de señales infrarrojas empleado en los controles remotos usualmente. Módulo número 17, KI010, Optical Broken Module o Light Blocking. Es un emisor de luz y un receptor de luz que se encuentra incorporado en esa ranura, y de esta manera cuando se bloquea la señal de emisión hay un cambio en el estado de 0 a 1. De esta manera uno puede determinar el punto de cierre como ser un fin de carrera. Módulo número 18. Este módulo es un termistor del tipo NTC. Se conecta a través de la entrada analógica del Arduino, generando una señal proporcional a la temperatura que está midiendo, a diferencia de lo que es el sensor de temperatura digital, que nos va a dar una señal de corte. Este no tiene ningún corte, sino que simplemente nos da una señal proporcional a la temperatura medida. Módulo número 19, LED de dos colores KI029. Es similar a los primeros, pero solo que tiene dos colores, rojo y verde. Módulo número 20, KI027. Este módulo posee un LED indicador y un sensor de inclinación que nos determina si el dispositivo se encuentra inclinado derecho y nos permite dar una señal luminosa de esto. Módulo número 21, Valve Switch o Tilt Switch, KI020. Es un sensor que determina la inclinación y cambia de abierto a cerrado cuando se gira el sensor a 90 grados. Módulo número 22, módulo Knox Sensor 031. Este módulo es un detector de golpes cortos, o sea, envía un pulso corto de cortocircuito cuando se lo golpea. Módulo número 23, Heartbeat o latidos del corazón, KI039. Este dispositivo está mal etiquetado, ¿sí? Está en la posición del otro sensor. El mismo puede detectar los latidos del corazón cuando se coloca el dedo entre los dos sensores que trae este. Módulo número 24, KI15, sensor de temperatura y humedad basado en el DTH11. Este detector envía una señal digital que permite medir la temperatura y humedad del ambiente o de una cámara de interés. Módulo 25, Tilt Switch, llave de choque KI017. Es un sensor de mercurio que indica cuando se gira el eje en la dirección adecuada. Cuando se lo pone en vertical, el sistema se cortocircuita, y cuando está en horizontal, el sistema está abierto. De esta manera permite determinar si un robot está inclinado o no. Módulo 26, KI006, buzzer pasivo. Este es un emisor sonoro que se activa aplicando una señal que se tiene que generar a través del Arduino. De esta manera podemos generar distintas frecuencias y distintas señales que nos interesen. Módulo número 27, módulo LED de dos colores K011. Esto nos va a dar los colores rojo y verde, que se pueden prender individualmente o juntos. Módulo número 28, KI002. Es un sensor de impacto
que, como su nombre lo indica, detecta impactos y envía una señal de corte o de cambio de estado cuando se choca a algún obstáculo. Módulo número 29, buzzer activo KI02. Este buzzer genera un tono cuando se le aplica una tensión de 5 voltios entre los extremos. Módulo número 30, Rotary Encoder KI040. Se emplea para determinar la posición angular del eje y además tiene un botón para activar cuando llegue a esa posición. Esto es muy útil y muy utilizado cuando se quiere moverse a través de listas de software y seleccionar en alguna posición determinada. Módulo número 31, KI032, Avoidance o Tracking. Esto tiene un emisor y un receptor regulable que nos va a permitir detectar obstáculos a cierta distancia. Módulo número 32. Esto es un relé de estado sólido, el KI019, que nos va a permitir controlar 220 o 110 con una señal de baja intensidad de 5 voltios como es la del Arduino. Módulo número 33, KI023. Este módulo es un joystick que nos va a permitir controlar distintas aplicaciones y determinar movimientos en el eje X y en el eje Y. Módulo número 34, KI024, Original Hall. Es un detector de campo magnético que cambia de 0 a 1 regulando la intensidad. Módulo número 35, sensor touch. Cuando se toca con la patita, ¿sí? Cambia de estado de 0 a 1. Esto fue todo y como podrán haber notado son en total 36 módulos para 37 sensores. Algunos incluyen 2 sensores en un mismo módulo, con lo cual el número parece un poco extraño, pero son menos. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse.